Buenas tardes, de nuevo en un diálogo de futuro. En esta ocasión estamos con Marc, os lo voy a presentar compartiendo la pantalla también para que podáis ver su nombre. Marc Català es el director creativo y partner de Mucho, una agencia que empezaron con 2 socios y actualmente ya son 7, ahora nos podrá contar un poquito más Marc de ella. Y que, bueno, los propósitos que abarcan, sobre todo el fundamental desde la agencia, es alcanzar y desarrollar trabajos relevantes para la sociedad a través del diseño, punto esencial y primordial del que vamos a estar hablando en este diálogo, el diseño y todo lo que gira en torno al diseño en su concepto más amplio. Y luego me gusta mucho esta parte que ha aportado, que su vocación es la imagen y su propósito el saber. También supongo que nos lo irá conjugando, que sepas que el propósito lo compartimos bastante, Marc. Y bienvenido, muchas gracias por estar en este diálogo también con nosotros. Hola, Gemma. Encantado de que me invites y de estar con vosotros. Genial. Bueno, ya sabes, Marc, un poco cómo funciona. Ya son unos cuantos, por tanto ya la cosa va cogiendo cierta fluidez, aunque los contenidos cada uno son diferentes y enriquecidos. Y el primer punto ya sabes que es un poco el libro, ¿no? El libro desde el que parte todo, los 12 mandamientos para diseñar precisamente un futuro mejor. Y aquí simplemente quiero que desde tu punto de vista, con la del lector, pues me digas de estos mandamientos cuáles de ellos pues te pudieron sorprender más o no, y aquellos que a lo mejor con los que te sientes más reflejados tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué nos dices, Marc? Bueno, yo veía este decálogo de los 12 mandamientos y todos me parecen interesantes. Me parece que es muy relevante el 10º, esta idea de abrazar y manejar el caos. Es muy importante la capacidad de enfrentarse a la incertidumbre. Decía Nietzsche que la capacidad máxima del hombre es esta idea de la capacidad poética, ¿no? Que es la capacidad, luego creo que hablaremos de narrativa, es la capacidad de enfrentar con narrativa todo aquello que te viene, ¿no? Y si eres capaz de tener esa capacidad poética, entonces eres capaz de aceptar todo lo que venga. Creo que es una cosa que es un aprendizaje, al menos a mí me ha costado con los años, pero creo que lo voy consiguiendo y veo que la sociedad la veo poco preparada. Necesitamos demasiadas certezas y está muy bien que haya incertezas, ¿no? o incertidumbre. Y luego, pues me encanta el 6 y el 7, el hecho de pensar en el propósito, como te decía, creo que es un tema de saber y filosofía sobre el que hay que reflexionar continuamente. Me parece una ongoing discussion entre nosotros y cada uno con uno mismo. Y luego el tema de rediseñar el futuro, hombre, lo bueno, una de las buenas cosas que tiene el diseño es que es una disciplina muy buena para las hipótesis. Y pues, diseñar futuros es siempre interesante para vislumbrarlos de alguna manera, porque te permites poner las luces largas un poco y ver qué hay delante, aunque sea para no hacerlo, ¿no? Así que el diseño es una herramienta extremadamente útil um, para pensar en el futuro, vamos a dejarlo así, porque anticipar me parece ya un poco pretencioso, pero pensar en él sí. Exacto, y además bueno, me gusta, o sea, me gusta porque, claro, yo con vosotros cada uno pertenecéis a diferentes disciplinas, diferentes roles profesionales, con diferentes trayectorias, y es bonito ver cómo vamos confluyendo en cosas bastante similares, ¿no? O sea, lo de la disciplina para hacer hipótesis y un poco vislumbrar el futuro, coincido que diseño y tendencias estamos bastante ligados, pero me pasó también con el diálogo con una investigadora que también me decía, dice, es que tú tienes el perfil de investigadora, ¿no? Entonces es un poco ver que en realidad hay muchas cosas que las hemos llamado con títulos diferentes, que es verdad que al final se abordan para resultados diferentes, pero que tienen puntos de partida bastante similares y que ahora más que nunca están puestos en valor, ¿no? Porque como tú bien has dicho también, y aquí también coincides con algunos de los participantes, lo de manejar el caos necesita ponerle mucha cabeza, mucho pensamiento y mucho vislumbrar, que como también has dicho, no es anticipar, ¿eh? Anticipar, yo siempre digo, las tendencias son proyectivas, pero no son especulativas, que es muy diferente. Así que recojo estas 3 y me parece súper interesante. Y ahora vamos a otro transversal que también sabes que es común en todos vosotros, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Como mapa de ruta de algo que para mí es incluso, está por encima de todo ello, que es el concepto del desarrollo sostenible en todo su amplio sentido, ¿vale? En este aspecto, la primera pregunta y muy amplia para mí es importante entenderla desde tu punto de vista, Marc.
¿qué importancia tiene el diseño en el desarrollo sostenible? A ver, hay dos puntos que creo que son importantes aquí simplemente para hacer una aclaración para quien nos esté viendo. Yo vengo desde la imagen y el diseño de lo visual. Entonces, si cogemos incluso el diseño como algo, digamos, diseño no quiere decir más que proyecto. Para mí, no es entender el diseño tiene una dimensión de proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, si nos centramos al diseño de objetos, a la arquitectura y al diseño visual, que es como entendemos el diseño hasta hoy, pues evidentemente tiene una importancia clave en pensar cómo pueden ser las casas y los objetos y las imágenes del futuro, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría tener una visión un poco más ambiciosa del diseño, por un lado, en el sentido de, el diseñar la vida, ¿no? Y eso ya puede ser más un pensar en términos filosóficos, el diseño de la vida que deberíamos llevar, de lo que es la buena vida. Yo creo que nos atañe a todos y el diseño tiene esa capacidad proyectual que nos puede ayudar a contemplar posibles vidas que pueden ser interesantes o no, y eso creo que es muy, muy relevante. Las metodologías del diseño para ayudar en ese esfuerzo. Evidentemente, lo que decíamos antes, hacer buenos objetos, hacer buenas casas, pero esos son modos de vida y creo que sobre todo tenemos que decidir a nivel de modos de vida. Y luego, yo creo que hay un campo en lo visual que me parece particularmente interesante en este punto, que en los objetivos del milenio precisamente de la ONU, que estoy muy familiarizado y he trabajado con ellos en distintos proyectos, quizá me falta un poco, y la ONU está poniendo con el COVID, ha puesto algún acento a esto, que es la capacidad que tiene la imagen para crear narrativa y cultura y para ayudarnos a comprender el mundo. Entonces, en el tema de la crisis climática, yo creo que cada vez más exageradamente o más acuciantemente siento el problema de la desproporción humana con respecto a nuestra percepción del problema. Es decir, es un problema muy desproporcionado y creo que muchas de las dificultades que tenemos a nivel individual y humano de relacionarnos con ese problema es la incapacidad de entender las proporciones del problema mismo y una asunción creo que falsa de que no podemos hacer nada por la desproporción misma del problema, ¿no? Creo que la imagen tiene mucho que decir ahí. Tiene mucho que decir para volvernos a situar a una escala humana. Creo que es urgente que recuperemos la escala humana en todos los aspectos y también el de la información de este problema. Y en eso estamos haciendo algunas iniciativas interesantes. Creo que trabajos de infografía y diagramación desde la imagen son claves, de fotografía también. Y te pongo un ejemplo, estamos colaborando desde mucho con Naviletter, que es una pequeña newsletter de ecología muy chula, y estamos haciendo un dato semanalmente y me tiene muy preocupado esta idea de la desproporción y de ser muy riguroso con los datos. Porque los datos, digamos, yo que sé y me dedico a ello, sé que la presentación de los datos puede ser muy tramposa y pueden decir muchas cosas. Y es muy clave que volvamos, la única, digamos, que no pensemos en ellos en términos de realidad, pero sí en términos de proporción humana. Creo que eso es más, no sé, es más inteligente, no sé, es más útil. Genial. Voy a rescatar dos cosas que me parece bastante interesante ponerlo, bueno, aquí encima, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque además he participado en varios debates o mesas o, bueno, focos de trabajo en las que, como otras palabras que de alguna forma, bueno, o sea, tienen una definición, pero a veces no están tan acotadas como quisiéramos, cada uno interpreta lo que quiere. Entonces, bueno, también está bien eso, primero, interpretar a lo grande y no ceñirnos tampoco. Entonces, para mí es verdad que el diseño está dentro de esas palabras, como tendencias y como otras. Diseño trasciende lo que es el producto final, véase producto, véase servicio, y está mucho más vinculado a procesos, a formas de ver, a planes incluso. O sea, es una palabra que abarca muchas otras cosas y que muchas veces no lo tenemos en la cabeza, y me parece muy importante que lo hayas resaltado aquí. Y bueno, otro punto con el que también comparto y que además también ha salido aquí en estos foros y en estos diálogos, y que además en ese sentido
pues también compartimos el objetivo, porque entiendo que cuando dices desproporción humana de este mapa de ruta es la distancia que hay entre estos objetivos de desarrollo sostenible y el ciudadano, las personas. Sí, y la comprensión del problema. O sea, Uh-huh. tú te dicen, bueno, quemamos cada mes X toneladas de CO2, o los coches producen tanta cantidad hacer una hamburguesa, ¿no? Este caso de la hamburguesa. Hacer una hamburguesa significa tantos litros de agua. Bueno, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos volver a relacionar eso con una proporción humana? A eso me refiero, a la comprensión de los datos, a la mediación, que es lo que hace la imagen al final, la mediación de la información con respecto a nuestra proporción humana. Esto es muy clave y más profundo de lo que parece, porque esa desconexión con la escala humana, toda la racionalidad de la era industrial nos ha separado del cuerpo de alguna manera, nos ha separado como dice, o sea, esta idea de Harari, que podemos hacer más de lo que todos los dioses griegos hacían, ¿no? O podemos volar, podemos hablar a distancia, pero todas estas cosas nos desproporcionan con respecto a nuestro cuerpo. Y por tanto, la absorción de la información también está desproporcionada. Y la imagen y el diseño pueden ayudar enormemente en este sentido, siempre y cuando vuelvan a colocar a la proporción humana en el centro. Que esto es muy clave, porque creo que hacemos muchas cosas que están fuera de nuestra proporción, que está muy bien que las podamos hacer, pero están fuera de nuestra proporción. Tener la capacidad de plantarse a Nueva York en 2 horas ya de por sí está ligeramente desproporcionado con lo que nuestro cuerpo está acostumbrado. No caminando llegábamos a 5 kilómetros o 10 en 2 horas. Probablemente empezamos a ver que a lo mejor esa desproporción está un poco ligado con lo poco sostenible. Claro, o sea... ¿no? O sea, ya empezamos a ver una similitud ahí, ¿no? No, claro, es que es un problema directamente relacionado con el problema de la crisis climática y de la sostenibilidad y de las formas de vida que podemos abordar. Es decir, esta desproporción nos interpela en el sentido de que tenemos que volver a ella para comprender el problema y para solucionarlo. Y hay una idea que me parece muy bonita, que me tiene muy entusiasmado últimamente y que creo que es maravillosa, de Martin Haglund, que ha escrito este libro que se llama My Life, que es esta idea de secular faith. Y él dice, bueno, es que el tema es que el ser humano es extremadamente vulnerable y solo es capaz de sobrevivir colectivamente. Entonces, si no tenemos en cuenta que debemos proporcionarnos a nosotros y actuar conjuntamente, es que ya es imposible solucionar este problema. Wow, Marc. O sea, son demasiados conceptos, demasiados melones abiertos y ahora... te voy abriendo, como no me pones freno, yo te digo... No, bueno, porque siempre es muy interesante y porque está muy bien a esos puntos de conexión que tenéis, vuelvo, entre diferentes personas que muchos de vosotros no os conocéis y que confluís en cosas. Cuando hay una confluencia, eso ya te indica que hay esas maneras de vislumbrar y proyectar hacia adelante. Mira, yo pongo en paralelo, que te entiendo perfectamente lo de la desproporción y que va muy ligado a la imagen y luego, bueno, toda la parte esta de que cuando es desproporcionado es poco sostenible, pero sobre todo la parte esta de la incomprensión, ¿no? Claro. La incomprensión que en nuestro caso, bueno, en vuestro caso va muy vinculado a la imagen, pero en general, imagen o cualquier otro tipo de manera de acercar, al final es comunicación. Para mí hay una falta de comunicación enorme entre todo esto, que lo pongo muy en valor, de verdad, y todo el mundo lo sabe, y las personas en general, las comunidades, los colectivos en general, ¿no? O sea, no es porque sea yo, pero yo me he molestado y creo que es una de las cosas que realmente han puesto más en valor cuando se ha leído, el aterrizar muchas cosas que parece que queden ahí como ese fin de la pobreza. Yo he tenido proyectos en que he tenido que explicar que fin de la pobreza no es algo desproporcionado y lejos, sino que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y que se soluciona con cosas que pueden hacer no solamente las instituciones, sino las marcas, ¿vale? Entonces, cuando ya lo ven así, entonces lo interpretan. Y te estoy hablando de marcas, no te quiero decir el ciudadano, las personas. Es muchísimo más complejo
Y en paralelo a lo que tú estás diciendo, yo lo que estoy intentando y estamos trabajando es el hecho de generar una cultura de los ODS. Cultura en el sentido de integrarlo en nuestras vidas, ¿no? O sea, igual que hay otras culturas y que te facilitan el que tú puedas tener una comprensión de en el momento en el que vives, si tú no entiendes esto, es verdad que difícilmente como te acercas, te aproximas y, como dices, entiendes esa corresponsabilidad de poder hacer algo. Y esto es una de las cosas que es verdad que ha salido desde varios foros y es muy interesante. Y luego me quedo muchísimo con lo del colectivo, ¿no? Lo vulnerables que somos y que o salimos para adelante juntos o no. O sea, habíamos perdido un poco la concepción de especie y esto nos lo ha devuelto. Esto nos lo ha devuelto. Totalmente. Y bueno, me encanta aquí, este melón no lo abro, este punto no lo toco, pero me ha parecido muy, muy interesante cuando has mencionado lo de Yuval Harari, bueno, o sea, el hecho de que ya podemos hacer de todo. Pues no me quiero imaginar, hay un diálogo con el que hablamos de ello, cuando ya empecemos a hablar y ser esos hombres, superhombres, hombres mejorados, hombres, bueno, todo este punto del humano superlativo casi, vinculado a la tecnología, ¿qué más se podrá hacer? Pero también tenemos la opción de no serlo ni no hacerlo. O sea, eso también lo pongo encima de la mesa. Siguiendo con diseño y desarrollo sostenible. Y aterrizando un poco en producto, pero no hace falta que lo aterrices en producto, sino que tú lo veas desde el punto de vista más amplio. Hay un par de conceptos que se han hablado bastante últimamente. Uno más vinculado, se entiende mucho mejor porque está más vinculado al impacto medioambiental, que es todo aquello que se llama el ecodiseño. Y uno que me parece bastante también, o sea, muy interesante porque tiene un desarrollo más cercano o más, no más cercano a las personas, sino más cercano en el tiempo, que es más el de impacto social, que es el diseño inclusivo. ¿Qué nos podrías decir de ambos temas? O sea, ¿cómo los abordáis? ¿Cómo llega un cliente y te pide algo así? ¿Lo ponéis vosotros encima de la mesa? No sé, cuéntame. A ver, creo que yo tampoco, quiero decir, creo que es una cosa que nos preocupa en la medida que nos preocupa esa crisis climática, ¿no? Y de repente cuando estamos haciendo algún proyecto creo que pasa mucho en el entorno del mundo del packaging, por ejemplo, de qué cosas podrías hacer para que ese packaging sea mejor, ¿no? Pasa que creo que es verdad que aquí, es decir, también los diseñadores tenemos una reflexión importante a hacer porque hablando de este tema con expertos y amigos que saben del tema, claro, el tema no es tanto solo diseñar para hacer packs más sostenibles, es que lo ideal sería diseñar para no hacer packs y directamente consumir menos. Entonces aquí hay una especie de crecimiento, de cambio de paradigma que hasta es difícil para los diseñadores, yo lo reconozco, ¿no? En ese sentido, porque quizá deberíamos decir al cliente, no, es que no haga un pack, no cuente con mis servicios o cuente con mis servicios de otra forma y cambie el paradigma en el que está pensando, ¿no? Yo creo que es decir, a mí me preocupan las etiquetas cuando son un tema de superficie porque parece que porque has usado un papel reciclable ya has solucionado un tema. Yo creo que es un poco más complejo que eso y nos lleva a todos a enfrentarnos a incoherencias naturalmente y tampoco deberíamos rasgarnos las vestiduras por ello. Quiero decir, de hecho estamos siendo incoherentes la mayoría del tiempo, sino todo el tiempo. Lo que debemos procurar quizá mejorar en lo que podamos, ¿no? Pero creo que las reflexiones que tenemos que hacer con los clientes son más profundas, son más de cuestionamiento de qué es un buen objetivo, ¿no? Es decir, en comprender que el cliente quiere vender un producto, pero que quizá le podemos ayudar a que lo venda de otras formas que eviten tantos procesos, que eviten tanta cantidad de productos o de objetos que se necesitan para venderlos. Y creo que otra vez, yo creo que hablaremos de esto más adelante, pero también creo que, o sea, donde más ayuda el diseño, y no es que esté tocando el violín ni escapándome de estudio, pero donde más ayuda es en el cambio de conciencia con respecto a las cosas. O sea, lo que el diseño es un superpoder para cambiar la mente de la gente. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo, no asumir que un proyecto que tenemos delante es siempre pequeño. Es decir, como te decía antes,
me venga quien me venga a pedir un proyecto, me piden un pack, pero como diseñador y como ser humano y ciudadano de la Tierra, casi podríamos pensar que tengo cierta responsabilidad en plantearle cambios de forma de pensar que puedan llevarnos a esos futuros. Eso puede ser disruptivo hasta para mí, por eso por eso es difícil, porque quiere decir que quizá me quedo sin trabajo. Pero también deberíamos fiarnos un poco los unos de los otros y lo digo, no soy ni coherente con lo que te estoy diciendo, porque a No, mí no, el no, día o a sea, día es me cuesta. absolutamente Pero coherente, ¿eh? quiero decir que si Te... lo miro a luces largas, deberíamos ser capaces y no tener miedo de decir, oiga, cambiemos nuestra forma de pensar, que vivir viviremos igual y negocio haremos igual para lo que necesitamos, que es para vivir. Es decir, lo que tenemos que poder hacer los diseñadores es cuestionar los proyectos que nos ponen delante, no aceptar el brief directamente. Es decir, lo más ecológico que podemos hacer como diseñador no es tanto aplicar una fórmula del ecodiseño como ser capaces de hacer las preguntas incómodas a clientes, especialmente cuando aún ni nos han contratado. Y si somos capaces de eso, desde el entendimiento y la compasión hacia los dos lados, sabiendo que hay que hacer negocio y crecer, creo que es más útil. O sea, y ahí, y eso o sea, esto me vale para la ecología, me vale para lo social, me vale para una vida juntos. O sea, tenemos esas preguntas, se tienen que poder poner y creo que hemos de ser todos valientes desde nuestros distintos campos para ponerlas, pero los diseñadores tenemos una oportunidad muy clara en el momento del brief. O sea, en el momento del brief tenemos una oportunidad clara de cuestionamiento. Y en el momento del brief también nos vemos en un proceso en el que vamos a ser parte de un sistema de producción. Así que, por un lado, vamos a participar en un sistema de producción que puede ser cuestionable y además tenemos la oportunidad de cuestionarlo, ¿no? Hostia, deberíamos, vamos. Veo, Mar, que conforme lo vas reflexionando tú mismo, más te estás viendo en ese papel, en ese rol, en el caso de Bueno, que en algunos casos no lo hagáis, pero realmente estoy muy de acuerdo. Mira, hacemos lo que podemos, no no, yo siempre es estoy posible. convencida de que sí. Y aparte es que, bueno, estamos dejando huellas, ¿eh? Para ello esto ya lo es. Y tiene todo el sentido del mundo. Al final es trascender un poco a ese titular, que vuelvo a lo mismo, es que entender una tendencia no es entender una moda. Cada uno lo vemos desde nuestro punto, pero hay tantas similitudes que podríamos incluso trabajar una carretera conjunta, ¿no? No es lo mismo entender la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, que entender la moda del ecodiseño. Pues como tú dices, tiene unos principios y, bueno, sigue una serie de pautas y que, bueno, ahí ha ido unos desarrollos, ¿no? Me parece muy interesante el hecho de que el diseñador se posicione en el rol de el que colabora para hacer un cambio de paradigma a partir de las reflexiones que le hace que le hace pensar a su cliente, que imagino eso es lo que no es sencillo, ¿no? Porque al final, Claro. cuando te viene y te dice, no, si yo lo que quiero es un pack, y tú dices, bueno, no, es que a lo mejor no quieres un pack, o sea, realmente si quieres estar en consonancia con, démosle una vuelta, ¿no? Y a lo mejor ahí, pues mira, el otro día había un caso que me parecía bastante interesante, que seguro que lo has visto y si no similares, ya no es un tema de si hago cañitas o cucharitas que no sean de plástico. Es que ya se pueden hacer de un material comestible. Eso es otra cosa, ya empezamos en otra liga, ¿no? Y eso seguro que ha sido un proceso de reflexión diferente y que me parece muchísimo más interesante. Y luego me quedo mucho con el ser capaces y sin miedo. Eso, o sea, estoy de acuerdo, sé que es difícil y entiendo que ahí es donde empieza a reñirse esa parte de negocio con valores, Claro. pero que van a tener que ir cogiendo un equilibrio conjunto. Claro, es decir, en este tema del ecodiseño pensaba también mientras hablaba con ella y esta idea de estas tres patas, ¿no? Que tiene que, o sea, nada sería ecológico si es que no es sostenible, social y económicamente sostenible. Hay esas tres patas, ¿no? Ese diagrama de Venn que todos pueden tener en la cabeza. Lo que pasa es que hay muchas preguntas alrededor de esto que a nivel técnico se bajan y no son tan fáciles de responder. O sea, otra vez, pero las cucharas por seguir con el ejemplo de las cucharas, quizá hacer cucharas comestibles es más sostenible, pero quizá comer con los dedos y lavarse con agua es más sostenible. O sea, hay que realmente tener la mente abierta para poder cuestionar estas asunciones, ¿no? Y investigar el grado de sostenibilidad
si nos ponemos técnicos a mirar la cantidad de emisiones de CO2 que emite un cliente, el proceso que está haciendo, cuál es su huella ecológica, digamos, se convierte en todo un tema como muy complejo, ¿no? Que incluso deberíamos incluir esta idea de las asesorías a nivel ecológico. Pero también te diré que nosotros, digamos, desde mucho estamos más centrados en el mundo de la imagen y tratamos con identidad corporativa, con branding, con marcas, con las culturas que se generan, ¿no? Entonces nosotros, es que yo genero más, me dedico más a generar asunciones culturales para mis clientes que objetos. Y por eso me preocupa más ese aspecto, porque me preocupa las culturas que estamos estableciendo, ¿no? O sea, creo que Y de ahí aparte de que... derivarán luego los objetos. Claro, o sea, Es un paso claro, antes, es un paso antes. claro, es que como el ejemplo de las cucharas, ¿qué estás haciendo cuando le dices a alguien que se puede comer la cuchara? Más allá de que, o sea, para mí lo poderoso de ese ejemplo no es que te puedas comer la cuchara y no estemos generando una cuchara de basura, que está muy bien, evidentemente. Pero lo que es realmente poderoso de esto es la capacidad de que alguien piense que no va a usar una cuchara o que la va a usar de forma distinta. Una cuchara no es algo de usar y tirar. Tenemos una cultura de usar y tirar que tiene 20 o 30 años, no mucho más. Todo el boli, el clip, ¿no? Toda esta cultura del desechable no es... Tiene 30 años, eso es mucho, es poco. Hombre, es poco. Si miramos a la humanidad, es poco tiempo. Y llevamos a cultura desde hace poco, pero ya está muy establecida. Entonces, el cambio fuerte es este. Y creo que el problema es que, yo no sé si lo compartes, Gemma, pero el problema que tenemos con el tema de la crisis climática y tanto a nivel social es que podemos mirar muchas cosas que podemos pensar que son problemas y nos podemos enfadar mucho con ellas, que está bien, porque que tomemos conciencia es muy bueno. Pero luego yo me siento huérfano de acciones claras. O sea, no tengo claro qué es lo que deberíamos estar haciendo y creo que nos falta mucho esta conversación de otra vez filosófica de qué es la buena vida. Pero da igual, yo que no soy experto en ecología y me interesa mucho el tema y me voy metiendo en ello, intento hablar con la gente y que me diga cuáles son las acciones claras, o sea, qué deberíamos hacer que sea claro, que podemos hacer en nuestras vidas y que no sufra una contradicción en 2 días, ¿no? Porque, no sé, el coche eléctrico, por ejemplo. Sí, debería ser el coche eléctrico. El otro día había un documental en Arte que me ponía los pelos de punta, que hablaba de toda la industria ecológica que se está generando alrededor del coche eléctrico y la cantidad de problemas que genera. Entonces, bueno, vamos al coche eléctrico porque dará muchas soluciones, pero da muchos problemas también. Sí. Y, Y y, mucho parque móvil que van a ser, bueno, todos los coches, o sea, porque una cosa yo partiría de la base que si ese parque móvil se puede reconducir de como está a eléctrico, me lo creo, pero si para poder cambiar todo el parque tienes que primero destruir el otro y generar residuo de él para luego, creo que las cosas al final es volver otra vez al mismo sistema capitalista y el mismo sistema, claro, solo que con capas y capas que interesan y venden más y que están más, pues bueno, alrededor de sí. narrativas, tendencias y O cosas sea, que... una de las críticas más importantes al como que me parecen muy razonables a según qué enfoques ecológicos es pensar que vamos a encontrar soluciones que nos permitan continuar con los paradigmas actuales. Y el problema es que no podemos tener una visión tan extractiva y dominante sobre el medio. No vamos a poder, por ejemplo, el coche eléctrico no es ya un tema del parque, sino es el problema que generan la cantidad de desechos y energía que se necesita para generar coches eléctricos. Las baterías no son reciclables, se contamina un montón para producir coches eléctricos y la gran pregunta, ¿dónde generaremos toda la energía necesaria que no sea fósil si el parque que tenemos ahora fuera eléctrico, que no está nada claro? Pero ya estamos corriendo a tener el coche eléctrico, entonces... Bueno, porque Eh, deja de ser por un favor, que poco alguien nos diga, continuar. ¿no? Que alguien Para me mí, diga qué tengo que hacer. Aquello es una cosa muy chula de un sentimiento japonés que dice el confort de que alguien te diga qué tienes que hacer, ¿no? bueno, yo creo que ese confort ahora mismo No, no no existe. lo vamos a obtener tan No, fácilmente, no, ¿eh? O no lo sea, creo.
Y bueno, también te digo, creo que no es necesario. Llevamos mucho tiempo que nos van diciendo lo que hay que hacer y al final, como tú dices, se ha generado una cultura, véase del desechable, que luego nos damos cuenta de que es una absoluta incongruencia. Que yo creo que como cultura no es tan difícil de cambiarla. Lo que es difícil es cambiar la industria que hay detrás de ello. O sea, eso es Claro. lo difícil, porque ahí es donde están los intereses, los conflictos y un montón de cosas que al final, bueno, o sea, esos aterrizajes entre ese mapa, esa hoja de ruta que está muy bien y luego cuando lo quieres localizar y encuentras los conflictos de intereses con las marcas que se supone que tienen que realizar las alianzas para poder llevar a cabo esos cambios de paradigma, ahí empieza todo el pinfostio, por decirlo de alguna manera, que dificulta y que además, o sea, hay otro elemento que es que no ha incorporado a las personas en el rol de ciudadanos, en el rol de personas, no de profesionales solamente, para que a lo mejor tomen más corresponsabilidad y ejerzan más su poder, su presión, para que eso pase, ¿no? O sea, creo que es lo que está pasando ahora, igual tímidamente, pero que empieza a dar unos ciertos resultados, pues bueno, desde con mi voto, con mi consumo estoy votando, con mis inversiones ya empiezo a votar y con mi voz y mi visibilidad critico, hablo, cuento lo que me parece bien de una marca. Entonces, bueno, eso abre otro tipo de escenario. Me quedo con algo bastante interesante, porque tienes razón, ¿no? O sea, y esa discusión la hemos tratado y habrá más personas con la que lo hablaremos, alguien experto en economías solidarias y sociales. Es cierto que las soluciones difícilmente van a venir de este escenario. Tienen que haber cambios de paradigma, que aquí tenéis mucho que ver vosotros, evidentemente, los diseñadores, que van mucho más ligadas a nuevas economías que están también empezando a verse y a ponerse en valor, pero que a lo mejor no son las que hasta ahora entendíamos y con las que nos habían un poco criado y educado. Y bueno, al final yo creo que la parte de educación y cultura es más fácil, creo que podemos, y porque al final hay generaciones subiendo. La que me parece más difícil es la de industria. Ahí tiene que, y comercio y mercado y tal. Sí, clarísimo. Pero Bueno. yo ya no te sé decir ahí, porque no llego. No, yo lo que te puedo decir es... Como yo, a base de razonar y de pensarlo, pues bueno, Claro, vamos. no, pero quiero decir que ahí es donde el diseño tiene una oportunidad porque estamos interactuando con clientes que viven en el mundo industrial constantemente. Y por lo que yo veo, también están preocupados. Lo que pasa es que no quieren una transformación abrupta que signifique el fin de su industria y el fin de su forma digamos, de generarse recursos, ¿no? Entonces, bueno, es colectivo de nuevo. Es difícil porque además coincide justo, o sea, son muchas cosas que están en coincidencia en un tiempo-espacio en el que estamos viviendo, que no es únicamente esta pandemia, sino esas necesidades coinciden también con una revolución industrial, una nueva revolución industrial, digital, que en algunos aspectos nos favorece, en otros nos entorpece. O sea, hay una serie de cosas que evidentemente, o sea, lo de poner soluciones no es sencillo, pero ponerle cabeza e intentar reflexionar, como tú dices, y empezar a pensar que todo lo que estábamos haciendo o todo lo que hacemos no tiene por qué ser un dogma, sino que se puede hacer de otras formas. Yo creo que ya, o sea, tú decías, ¿qué haces tú para ser más, no sé, más sostenible y tal? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo creo que la manera ya de empezar a poner en relevancia esta serie de cosas ya es un pequeño primer granito. Luego, realmente yo conozco gente que hace mucho, mucho, y gente que hace muy poco, ¿sabes? Pero bueno, o sea, si lo comparo con hace unos Pero años, hay mucha más gente haciendo. yo diría que en este sentido la revolución digital rema a nuestro favor, porque nos da, o sea, la revolución digital es muy fuerte, nos llevará unos años digerirla, o sea que Jenny Roca, me encanta su discurso porque él es paleontólogo y él nos dice, hey, tranquilos, esto es, ¿qué son 10 años, 20 años, 30 años? Ellos se lo miran desde el punto de vista de miles de millones de años, 10 años, 100 años, no es nada. Pero la revolución digital nos llevará a una relación, es decir, a una mediatización del individuo que yo creo que bien usada puede ser muy positiva. Y ese es el reto un poco de nuestras generaciones, de la nuestra y de las que vienen.
Totalmente. hacer positivo esta mediatización social. Mm. Y ahí el diseño tiene mucho que decir y mucho que hacer y eso puede ayudarnos a adquirir una conciencia colectiva muy buena. Lo que pasa es que deberíamos hacer esa reflexión un poco más y usar esos medios para hacerla un poco más. Yo creo que lo usamos poco. Para mí, hablaba con gente también, amigos que se dedican a inteligencia artificial y dices, no, pues el problema, las máquinas a mí no me dan ningún miedo, me siguen dando miedo los humanos y no miedo, o sea, me preocupan, nos preocupa, me preocupo y me preocupan que no estemos teniendo más estas conversaciones, porque si las tenemos, yo creo que rápidamente llegamos a puntos de encuentro, Bueno, pero las tenemos poco. esto es un tipo de conversación de este tipo. Te invitaré a que veas el diálogo que hicimos con Pedro Mújica hablando de inteligencia artificial y el de Pablo, que son dos aspectos diferentes, dos maneras de ver la inteligencia artificial, uno más desde la parte más ética y la coevolución de la especie, y el otro más desde la parte que creo que también es interesante que para vuestro trabajo, la parte estética y creativa, un poco pues hacia dónde avanza eso, que se une con el tema de la propiedad intelectual también, que es bastante interesante. O sea que Claro. yo creo que sí que somos bastantes ya. Empezamos a ver personas que vemos las cosas desde diferentes ángulos y aristas. Intentamos, yo qué sé, esto es un caleidoscopio de visiones y para mí cada uno da caras, pero a la vez tienen puntos de confluencia y es enriquecer el momento para ayudarnos a salir hacia adelante. Yo estoy de acuerdo en que la revolución digital debe, debe ayudarnos a conducirnos hacia el desarrollo sostenible. Es la herramienta, de hecho. Pero como toda herramienta puede estar bien o mal utilizada y poner encima de la mesa los conflictos de empleabilidad que tiene o poner encima de la mesa yo que sé, la huella de carbono que está generando la acumulación de datos, no deja de ser algo también que hay que ponerlo ahí. Sí, Entonces, sí. bueno, es ese punto en decir, bueno, como tú dices, reflexionar, que me parece brillante, que consigáis como mínimo ponerlos a reflexionar a las personas con las que trabajáis por el rol que tenéis, ¿sabes? Eso es muy importante. Y ya en el rol que tenéis, ¿vale? Acabando un poquito, esa parte que también me parece muy interesante, Marc, que te he escuchado y que hemos hablado y que quiero que nos cuentes, porque al final habla un poco también de futuros, ¿no? O sea, esa parte de, ya nos has dicho un poco cómo se define el diseño, ¿vale? Ha habido una parte que me ha encantado, el superpoder para cambiar la mente o la mente de las personas. Bueno, esto, o sea, lo voy a recuperar cuando lo escuche otra vez bien porque me ha gustado mucho ese superpoder. Pero cuando hablas un poco de lo que es la escalera del diseño y tal, no hace falta que nos vayamos a la básica, vamos ya a empezar un poco por el nivel alto. Me gustaría que explicaras un poco con algún ejemplo, ¿sabes? Un ejemplo, qué es el diseño como narrativa y hacia dónde apunta en este momento de cambios el diseño en el futuro. Si quieres, hasta podemos hacer un resumen, porque al final la escalera es como intentar una categoría como muy analizada de los distintos pasos, pero al final acaba un poco en lo mismo. Es decir, eh, el diseño, como decíamos, es proyecto, es un proyecto, es una hipótesis. Hasta que se produce aquello que estás proyectando, un objeto, una casa, una imagen, estás proyectando cómo podría ser, ¿no? Entonces, cuando un diseñador o un productor o una empresa propone un producto al mundo, da igual, o un cineasta propone una película, o un escritor propone un libro, siempre estamos proyectando una visión del mundo y una visión de cómo debería ser nuestra vida en él. Uh-huh. Por eso, eh, lo que pasa es que puede ser muy inconsciente. Ahora mismo, incluso nosotros que estamos teniendo este diálogo, solo por tenerlo, ya estamos proyectando una forma en la que creemos que el mundo debería ser, ¿no? Quizá creemos que debería haber más diálogos. Y eso, cualquier acción humana conlleva esas visiones que son íntimas, pero que son un poco cosmológicas, espirituales y de principios del mundo. A veces hay gente que lo hace más intuitivamente y que no ha reflexionado y hay gente que lo ha reflexionado un poco más. Entonces, el diseño como narrativa no es más que ser muy consciente de eso, ser consciente de que cualquier proyección o imagen que se escupa al mundo, que se emita al mundo, o cualquier producto que se ponga en el mundo, eh, proyecta una forma en la que nuestra vida debería ser y tomar conciencia, o sea, digamos, tomar conciencia de ello y diseñar desde el valor y diseñar desde el principio, te permite luego
ser muy claro en el desarrollo de la narrativa de estos principios. Es decir, si tú no te planteas que tienes unos principios y solo los ejecutas intuitivamente, quizá no te has cuestionado esos principios, no te has cuestionado si son buenos o no, si las consecuencias de ellos son interesantes o no, y si, digamos, y si podrían ser de otra manera. En cambio, si al principio de un proyecto te planteas qué valores debería tener este proyecto o esta imagen, y decides primero cuáles son los valores que te interesan porque piensas que las consecuencias serán mejores, luego puedes establecer una narrativa para la vida, para el mundo y para ese proyecto, para esa imagen, que esté acorde con estos principios. Cuando esto está claro, tú propones una realidad cultural. Esa idea como narrativa es tú proponer una realidad cultural, ¿no? Y no sé, ahora quizá parece todo muy abstracto, pero por ejemplo, si yo cojo una botella de vino y un proyecto me viene que de repente un empresario del vino me pide una etiqueta de vino para una botella de vino. Como te decía antes, y yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué tiene que ser una botella? Y bueno, pero es una botella porque siempre se ha hecho así, porque así es como lo compran, eso es, bueno, ya, pero ¿qué principios tiene que sea una botella? Que pueda empaquetar una cierta cantidad de vino, que pueda compartirlo con una cierta cantidad de gente. Bueno, pero deberíamos hacer partir de otro principio, quizá hay un principio que es, quizá nadie se lo ha planteado, pero que es que esa botella va a acabar tirada, ¿no? Y podríamos replantearnos y decidir que no queremos una botella que acabe tirada, sino que sea una botella reutilizable, o que una botella no sea para 6 personas, sino que sea para 26 personas. Y todos esos principios no se miran necesariamente al diseñar la botella. Se miran ayudando al cliente a pensar, ¿qué valores tienes para el futuro? Y cuando tienes esos valores, de ahí sacaremos que quizá la botella será para 30, no será una botella, será un tubo que mandaremos a 50 casas al mismo tiempo y que proveeremos justo en el momento de comunión comunitaria. No sé, estoy diciendo ya animaladas, porque eso es el diseño también, plantearse todas las tonterías que podrían ser y quitar las que no son deseables, ¿no? El diseño como narrativa no es más que configurar, decidir conscientemente los valores y las historias que merecen ser la pena vividos y ejecutarlos. Esa es la idea del diseño como narrativa, pero como ya puedes ver, quizás intuido ya y podemos pensar es, lo difícil es pensar bien cuáles son los buenos valores, cuáles son los valores que deberíamos coger y cuál es esa vida deseable y sobre todo una cosa que estamos desarrollando desde hace bastante tiempo ya en mucho, es decir, en mucho nos hemos dado cuenta que esto era importante y estamos yendo al origen siempre con las compañías. A las compañías les encanta, ellos quieren tener esta conversación. Y hablando en una clase de máster de ciencias políticas, por ejemplo, los políticos no están teniendo esa reflexión y en las compañías sí se está teniendo. En las mesas, en las salas de reuniones de las compañías, está viendo tengo la sensación, yo estoy en ellas todo el rato para este tipo de conversaciones y están con los brazos abiertos a tener conversaciones alrededor de la ética y los valores fundacionales de sus compañías. Y en cambio en otros foros como los políticos o ciertas instituciones parece que es mucho más difícil, es mucho más cortoplacista y no se están teniendo estas reflexiones que quizás se deberían tener. Entonces, en el mundo de la empresa eso está pasando un montón. Quizá somos un poco todavía jovencitos en esto de pensar en los valores a nivel en el mundo del diseño y del consumo capitalista. Yo me estoy dando cada vez más cuenta que lo difícil ya no es establecer valores, que es difícil filosóficamente, sino realmente ver qué consecuencias tendrán y si las empresas son capaces de ser coherentes, porque es muy difícil. O sea, yo diría que lo más difícil es ser coherente con esos principios. Como te decía, yo debería preguntarles más cosas a mis clientes y ser más valiente, pero a veces no lo soy. O sea, muchas veces soy incoherente con lo que me gustaría ser de mí mismo, ¿no? Pero yo al menos he reflexionado cómo me gustaría ser, entonces ya sé cómo intentarlo. Eso no quiere decir que me equivoque, ¿no? No sé si esto está siendo como muy complicado, lo intento hacer fácil, pero al final, por resumir, es esta idea de cómo miramos a unos valores iniciales para poder traducir esto en historias, porque el ser humano vive en narrativas y no tenemos por qué vivir en las narrativas que estamos viviendo. Podemos cambiarlas y es más, deberíamos decidir qué narrativas son deseables. Esta es la primera parte quizá más compleja. ¿Cuáles son las narrativas realmente deseables? No, o sea, está en el marco perfecto de este diálogo. Perfecto. Claro.
Y esa es una pregunta como que se establece como más difícil, pero yo te digo que creo que con los clientes tengo la sensación que esta conversación se quiere tener porque son muy conscientes que es la única forma de llegar al público. O sea, el mundo empresarial está atrapado porque si quiere venderle algo a alguien, tiene que poder conectar con él. Y si quiere conectar con él, tiene que ser Ujú. relevante. Y para ser relevante, le tendrá que contar a la gente cosas que le importan. Y a la gente solo le importan cosas que tienen que ver con sus principios también. O sea que Sí, de el mundo acuerdo. empresarial está muy atrapado ahí, no se puede escapar, cada vez son más conscientes y están muy abiertos a hacer esa reflexión. Ahora, como tú decías, cambiar industrias es difícil, sí, porque hay procesos industriales de muchos millones de euros establecidos que son difíciles de cambiar, que cuestan dinero, que cuestan cambios de vida muy grandes para mucha gente. Bueno, no serán cambios de la noche a la mañana. Quizá debemos pensar en evoluciones, en transformaciones y no intentar eh, cambiar radicalmente. Nosotros nos dedicamos al cambio siempre y vemos que los cambios hemos de ser también, tener un poco de compasión para con nosotros mismos. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, especialmente si son difíciles, y podemos darnos tiempo. Yo, si soy capaz de cambiar, ya me doy un puntito. ¿Qué quieres que te diga? Si luego, si Absolutamente. luego fallo un poco, pues bueno, mira, pues no ha sido todo lo Totalmente. que hubiese Mira, querido, pero al menos estaba en el camino, ¿no? Mira, te voy a, sí, o sea, es que vuelvo a lo mismo, o sea, es todo, es muy, 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 muy enriquecedor y es muy interesante cuando se encuentran tantos puntos de confluencia que además, vuelvo a lo mismo, encaminan hacia esas narrativas, porque esto ya empieza a ser también unas narrativas nuevas, narrativas Claro. que son de futuros mejorados y que ponen encima de la mesa ingredientes que hasta ahora quizás no es que no existieran, es que en unos últimos años no lo hemos tenido en cuenta. Cuando además estoy muy de acuerdo, ya que lo has sacado en el diálogo, comparto con Jenice y comparto con mucha gente que viene del mundo de, pues eso, de la arqueología, de la historia, de las humanidades en general, que no ponemos en, no tenemos la capacidad de comparar ni de poner en perspectiva muchas cosas de la historia, ¿no? La historia, nosotros, claro, tenemos una vida pues finita, grande o pequeña, cada uno la mesurará como quiere, pero tiene unos años, pero lo que somos un puntito en la historia del mundo, de la civilización, y vuelvo a lo mismo, eso nos lleva a decir que este momento, llámese la revolución digital, llámese pandemia, llámese cualquiera de estos elementos que están entrando a confluir y generarnos esta incertidumbre y este caos, pues serán cosas muy pequeñas en la historia, en realidad, y en muchos casos cosas que nos llevarán a futuros mejores, ¿no? O sea, Mm, porque ese momento de los futuros distópicos, primero es muy de ciencia ficción, que a veces la ciencia ficción nos vale mucho, pero que en realidad como personas no lo deseamos. Y el no mm. desearlos ya no nos conduce tanto hacia allí, ¿vale? Luego, otra cosa que me parece súper interesante es cuando explicas un poco pues todo lo que es cómo trabajáis el diseño y tal, me pasa algo y esto quítame o dame razón, no lo sé, pero sí que me está pasando con varias de las personas que he hablado que por ejemplo, los que vienen de innovación o vosotros diseño o otros disciplinas, trabajos que van muy ligados a procesos, que de alguna forma en el proceso se ha perdido a veces el sentido. O sea, hemos dicho hay que seguir estos pasos y que luego te das cuenta de que a veces el seguir los pasos, no sé, no vengo porque me ha pasado con algún diálogo en el sentido de decir, estoy cansado de los libros de estandarización de la innovación. La innovación viene de donde viene, no hay que darle más vueltas, ¿no? Vienen de unos lados, de otros. Entonces, aquí me pasa mucho, por ejemplo, otra cosa que me parece muy interesante es los valores. Bueno, es que es un pedazo de concepto, nos daría para otro diálogo, porque Bueno, entender los valores es un tema, o sea, yo tengo que decir que en el entorno anglosajón, cuando tú hablas de valores, solo ven traducción económica detrás. Y nosotros podemos ver más cosas ligadas a filosofía, a valores personales, lo interpretamos de otra manera. Por eso digo que es que la propia palabra en sí yo ya. creo que sí, sí, pero fíjate que esta reflexión a nivel empresarial viene del mundo anglosajón. Lo que pasa es que el mundo anglosajón, yo lo conozco mucho también, he vivido mucho en él, y se equivocan. Pero quiero decir, no es que se equivoquen en pensar que eso todo vale solo lo relacionan con el valor económico, sino que nos equivocamos al pensar que
que el valor económico puede ser un valor. Eso es una mentira, no es verdad. El valor económico nunca puede ser un valor en sí mismo. Ujú. Y o sea, quien te lo dice no ha pensado sobre ello y no es fácil desmontar eso. Ya. No es fácil desmontar, ay, perdón, no es difícil de desmontar. No es nada difícil de desmontar porque nadie dedica los esfuerzos de su vida solo a ganar dinero. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para ganar dinero que no hacemos y que son fáciles de hacer. Y esta cosa de los valores, podríamos hablar de otra melón, pero si me preguntas tanto con respecto a la ecología, como con respecto a lo social, como con respecto al diseño, a Ujú. nosotros cada vez esa parte de los valores nos preocupa más y la trabajamos en mucha profundidad. No, no, Em, estoy porque, contigo, ¿eh? porque al final, y con respecto a esta idea de los procesos, tienes toda la razón, es que hay una cosa que nos pasa a los seres humanos, es que nuestra mente funciona en base a ciertas adicciones, ¿no? Y una de las adicciones que nos encanta es poder tener una fórmula a seguir. Por eso funcionan bien las fórmulas y por eso cuando hay una nueva fórmula, a todos nos encantan las fórmulas porque hay una fórmula y dices, hostia, qué bien. Es perfecto para no pensar, eso es un hackeo de la mente. Es decir, bueno, ahora sigue estos pasos y usted llegará al final y no se preocupe que todo irá bien. Pero no es así. Esta reflexión de los valores es dinámica y continua y nunca está fija y nunca te dará una certeza absolutamente real. Al contrario, siempre aparece otra pregunta y nunca está establecida. Y si no sabemos eso, por eso vivir en el caos es interesante, mucho más que vivir en las certezas, porque las certezas solo nos llevan a asegurarnos el error o asegurarnos un error que se producirá cuando hayamos seguido la fórmula X veces, ¿no? Entonces, este tema de las fórmulas se repite y se repite, ¿eh? Pero es absurdo porque, porque si no haces esta reflexión previa, la fórmula acaba repitiéndose y provocando inevitablemente un error. Sí, estoy de Eh, acuerdo y tiene como más trasfondo en otras capas, ¿no? Estoy de acuerdo de que las fórmulas se van a ir, no digo desapareciendo, ¿no? Sino no dándoles el valor ni la relevancia que hasta ahora tenían. Mira, ha salido, pues yo qué sé, desde Pepa, que hablaba del diseño, bueno, tendencias en diseño, el futuro del diseño, donde decía que, bueno, del diseño, del hábitat, vaya, decía que todo lo que era estandarizado tiende a desaparecer, que el futuro tiende a ser cero estandarizado. Pero lo llevo a cosas mucho más elementales, ¿no? La ruptura de estereotipos, o sea, aquello que nos llevaba un poco entre géneros, entre ocio-trabajo, entre dos binomios que de alguna forma nos funcionaban mentalmente, que como tú dices, es un poco esa adicción, están desapareciendo, ¿no? Ahora un poco yo lo resumo en es claro. un poco difícil ajustarse al desorden, pero el desorden también funciona. O sea, el Claro, desorden en sí mismo tiene su atractivo también. pero A mí me fíjate, parece apasionante. claro, volviendo a la reflexión que hacíamos al principio, por eso me parece tan interesante esta idea nietzscheana de la capacidad poética. Porque, o sea, lo único que necesitamos es capacidad para contar la historia, para darnos a nosotros mismos las narrativas que nos interesan. Pero no porque vamos a inventarnos una historia y nos echaremos a descansar porque ya hemos inventado la historia que funcionará para siempre. No, no, no. Ninguna historia funcionará, eso garantizado. Ninguna funcionará al 100%. Pero lo único que necesitamos es la capacidad de seguirlas contando, la capacidad de seguir reinventando y Ujú. entonces podremos seguir evolucionando, porque todas las certezas que tenemos tienen sus límites, ¿no? Y el límite es el caos, que sabemos que existe por Totalmente. experiencia propia. Así que lo que no es tanto que necesitemos las certezas hasta llegar al caos, sino que necesitamos la capacidad de digestión de caos, y eso es la narrativa. O sea, la narrativa no es más que la capacidad de digestión del caos. Entonces, yo no quiero una historia formulaica que me asegure a navegar todo el caos que se presente, porque no existe. Toda historia o toda fórmula encontrará un límite. Lo que no encontrará un límite es nuestra capacidad de digestión constante del caos. Y esa es la capacidad poética, ¿no? Totalmente. Y esa capacidad poética nos es útil en cualquier circunstancia. Y es mucho más Absolutamente. interesante. Sí, sí, sí. O sea, mira, yo antes de entrar ya en esa pregunta final, que quiero que nos digas un poco tu visión de futuro del diseño, tengo que decirte que otra palabra que me parece bastante muy interesante, o sea, es una palabra interesante siempre para mí, la palabra certeza. O sea, es una palabra de la que ha vivido tanta gente y supongo que seguirán Claro, viviendo, que afortunadamente cada vez está un poco menos en valor, pero que han sido 10 claro. años de certezas, ¿eh? O sea, 10 años apoyadas también en el crecimiento, porque a veces tenemos que conceptualizarlo en el crecimiento del mundo de los datos y como decía un amigo mío en Estados Unidos, dice, aquí para hacerte rico hay que montar una iglesia y decir certezas. Entonces, Claro, sí, es, sí, no, es está buenísimo, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, pero vale,
Perfecto, estoy completamente de acuerdo. O sea, si tú montas una iglesia de certezas, vas a tener adeptos y vas a hacerte rico. Mm. La pregunta es si es lo que deberías hacer, si esto sería lo interesante. No, Claro, no, no, no. pero se puede hacer. No existen. O sea, yo Se puede hacer. siento que tienen un contexto que en un momento determinado encajan en ese contexto, pero que Sí, con la evolución desaparece la certeza. Yo, sí. antes de los 12 mandamientos, el año pasado, con otra persona, empezamos un proyecto que no se llegó a cabo porque, bueno, por tiempos y tal, pero que deriva, y de hecho creo que lo explico en el propio libro de los 12 mandamientos, porque el título viene de él. Queríamos hablar de las 10 certezas que se generaron en la primera década del siglo que se iban a desmontar en la segunda, ¿no? Claro, Un poco, ¿cómo nos han engañado, no? Que no es un claro. engaño, ¿no? O sea, tenía esa parte irónica que no es un engaño, pero que realmente no puedes seguir creciendo alimentando una misma certeza porque la vida te va enseñando, como este momento, de que no las hay, ¿sabes? Ostras, muy interesante esto. O sea, esto alrededor de la narrativa y de generar una cultura me parece súper bonito. O sea, y me daría para seguir hablando, por ejemplo, de otro elemento muy interesante y es cuánta filosofía y cuánta ética hay detrás del diseño, sobre todo filosofía, Mm, mm. mucha, y que es uno de los elementos que más se está poniendo en valor. Te remitiré a, como te decía, el diálogo de Pedro Mújica y ay, de José María, el director de innovación sostenible de Telefónica, que, o sea, el proceso de transformación que están viviendo está basado absolutamente en eso y es muy interesante. Y Claro, ya claro. nada, solo me queda eso, preguntarte, Marc, ¿cómo ves tú el futuro del diseño? A ver, yo como te decía, os hablo intento siempre, precisamente porque soy muy respetuoso del saber, intento decir aquellas cosas que creo que yo puedo aportar y sé, ¿eh? O sea que, para empezar, estamos dentro del campo de lo visual, que es lo que podemos ofrecer, que yo veo ecos de eso traducidos a otras disciplinas, ¿no? Como tú dices, hay confluencias que hoy es el eco. Pero en el campo de lo visual al final estamos generando estas culturas todo el rato mediante estas narrativas. Entonces, el crecimiento mayor que hemos tenido desde mucho y que está teniendo el diseño es precisamente la inclusión de esta mirada en el pensamiento que la palabra que estamos usando para empaquetarlo mejor y que comercialmente funciona bien, porque la gente quiere esas certezas y quiere tener cosas que entiende, es esta idea de estrategia, ¿no? Y nos estamos trabajando mucho el tema de la consultoría estratégica, la consultoría creativa estratégica. Eso para muchos ha supuesto un crecimiento enorme y estamos viendo que en la liga que queremos competir, que sean las primeras ligas mundiales donde se controla este poder de la imagen, este es la capacidad de estrategia y los proyectos de estrategia, los deliverables de estrategia son claves. A mí lo que me gusta de este hackeo es que les podemos llamar estrategia, que parece una herramienta de marketing, pero al final detrás estás haciendo pensamiento. Y lo interesante de esto es todas las capacidades filosóficas que puedes poner detrás. Yo creo que hay una oportunidad enorme de que el diseño se convierta en una herramienta de filosofía aplicada. Y, y hasta me da vértigo contemplar esta posibilidad con enorme placer también, porque es que no sé hasta qué punto en otras disciplinas tienen esta ocasión. Quizá las hay, porque no me quiero comparar, pero miro alrededor y no veo tanta filosofía aplicada como la puedo ver en el diseño. En cambio, en el diseño creo que lo estamos pudiendo hacer cada vez más y no nos está parando nadie. Oye, yo no te voy a decir simplemente, de momento no ha venido ningún policía y me ha dicho don't do this. Al contrario, estamos teniendo más y más éxito y más crecimiento empresarial a medida que aplicamos esto porque más y más compañías quieren saber esto. Y cuando he tenido contactos con otras disciplinas, hacemos un máster de una clase de comunicación en política o en otras disciplinas, en otros aspectos, les hablas de esta posibilidad y dicen, plan, uy, pero esto aquí es imposible porque es demasiado táctico y la gente va por la venta y esto no se puede hacer. Y tampoco se podía hacer en el mundo del diseño. O sea, tampoco hace 10 o 15 años plantearse que las conversaciones serían filosóficas. Un cliente empieza pensado que eres un hippie, que te habías fumado algo y que esto, que a ver a quién habían contratado y que era una pérdida de tiempo y de dinero. Ahora no, lo quieren con los brazos abiertos. De alguna manera, la cultura
del comercio y el capital nos ha llevado aquí. Y yo yo solo lo puedo decir porque lo estoy viviendo. No puedo vaticinar cómo será ese futuro, pero creo que tenemos, sinceramente, que tenemos esa oportunidad. Y creo que hacer filosofía aplicada es casi de las... es lo único que nos queda. O No, no, sea, me es la parece... única salvación posible. Es que ya lo veo así, es No, que no, no a queda mí otra. me parece un Para mí y futuro para todos los campos, ¿eh? No digo apasionante. para... O O sea, sea, me si parece un podemos hacer futuro... todos filosofía aplicada en nuestros distintos campos, Ujú. creo que sería la bomba. De momento en el diseño, en la imagen, estamos pudiéndolo hacer. Y te digo que, como te decía al principio, mi objetivo es llevarlo hasta las últimas consecuencias que pueda y veremos dónde nos lleva. No sé más. Sí, sí. No, ya te digo, o sea, me parece un futuro apasionante con una gran responsabilidad, eso sí es verdad, pero un futuro Sí, apasionante, ¿eh? Y entiendo que lo del vértigo viene por ahí, ¿no? Por la responsabilidad que eso toma. claro, Y sí, no, sí, y sí. no está nada alejado, o sea, porque ya te digo, o sea, hace nada que tuve el diálogo con José María y ellos, todo lo que es desde innovación sostenible, lo que están haciendo es filosofía y ética aplicada, en su caso, al desarrollo tecnológico sostenible. Pero es Sí, filosofía y ética aplicada. Y si ves el de Pedro, es cómo se aplican las humanidades a la tecnología. O sea, claro. es un bueno, es ya un eje que además no debería haberse perdido nunca. Si lo curioso es que lo tengamos que poner ahora como encima de la mesa, como si fuera una novedad. Cuando Sí, dices, no, claro, claro. Esta es la novedad más vieja que nunca se ha expresado. O sea, pero es la obviedad más grande quizá que se ha dicho nunca. O sea, ya me disculpo de antemano por decir obviedades. para nada. O sea, Eh, y con esto, con respecto a la tecnología, es esta idea muy interesante, muy bonita, que me parece que frente a los retos tecnológicos que serán exponenciales continuamente, la única solución es una humanidad exponencial también. O sea, o desarrollamos exponential humanity o exponential technology, nos va a comer vivos, ¿no? mira, yo O aquí voy sea, a remitirme ya para cerrar, porque es que si no, esto nos lo sí, sí, podríamos cierra, alargar. cerrémoslo Porque porque... podemos seguir backstage en otro momento, pero también voy a poner algo que me pareció muy bonito. O sea, fíjate, yo, o sea, me parece como figura, me gusta, ¿eh? El Papa Francisco me parece una figura relevante, ¿no? Y Mm, en una homilía que hizo, que hablaba mm. precisamente de todo el tema de la transformación digital y X, las redes sociales, y decía que la globalización, en el sentido ese, sobre todo, nos había hecho más cercanos, pero no más humanos. Correcto. Eh, titular. O sea, yo la Titular. verdad que dije, me quito el sombrero, este señor Correcto. realmente, o sea, pero Sí, bueno, sí. volvemos a lo mismo, viene de algo que, bueno, la religión no deja de ser también un aspecto filosófico. O sea, estarás más de Mm. acuerdo, menos de acuerdo, eso ya cada uno es dueño de sus creencias, pero hay mucha de filosofía detrás también. Marc, nada, si quieres aportar algo para despedirte, si quieres preguntarme algo, es tu espacio, pero yo sobre todo ya cierro aquí y darte las gracias y nada, o sea, mucho que desgranar, muy interesante y te doy muchísimas gracias por darnos toda esta visión. Gracias por invitarme de nuevo, ha sido un placer y por favor, quien quiera del mundo y de las ondas emitidas que nos contacte para continuar la conversación, que creo que a mí es la que me divierte y espero que además sea útil y con responsabilidad me la tomo. Gracias. Muy bien, Gemma. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por Chao. invitarme.